Imagina programar una inteligencia artificial, o sea, la más avanzada que te puedas imaginar, con la creencia central de que el sufrimiento humano es un requisito indispensable para el éxito. Sería, una película de terror, ¿no? Totalmente distópico. Suena a algo completamente absurdo. Pero según el análisis que vamos a platicar hoy, eso es exactamente lo que la humanidad ha estado haciendo con su propia mente durante siglos. Sí, literal. Nos hemos programado para el dolor. Qué fuerte. Pero bueno, con esto abrimos. Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moose, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Y me encanta estar aquí otra vez porque, fíjate, hoy tenemos sobre la mesa un clavado profundo en uno de los materiales más recientes y, la verdad, más comentados del canal. Ajá, el dossier de metafísica avanzada. Exacto, y nos vamos a enfocar en una lección específica, la lección 101. Esa frase que, bueno, suena tan hermosa, ¿no? La voluntad de Dios para mí es una perfecta felicidad. Es que es monumental, es de esas citas que uno quiere enmarcar y poner ahí en la sala de la casa. Sí, para verla todos los días. Pero, a ver, como bien sabemos, una cosa es leerla en la comodidad de la casa, con un cafecito en la mano, y otra muy distinta es vivirla, ¿verdad? Totalmente. Porque lo que este dossier expone, digamos, no es nada más un curita emocional o un bálsamo, es una corrección radical. Yo diría que es casi quirúrgica a lo que podríamos llamar la teología del miedo. La teología del miedo, me gusta ese término. Y lo fascinante aquí es cómo se desmenuza todo ese mecanismo psicológico. O sea, nos demuestra que aplicar esta lección tiene el poder de transformar no solo tu paz interior, sino cosas súper prácticas, ¿sabes? Claro, como nuestra visión de la geopolítica, la economía y hasta cómo usamos la tecnología en este año 2026. Exactamente. No se queda en las nubes, aterriza de lleno en la vida real. Y me encanta que menciones eso de la diferencia entre leerla y vivirla. Porque, híjole, suena increíble en la teoría, pero seamos completamente honestos. El curso dice que el miedo no es real, pero inténtalo recordar cuando estás en medio de una discusión. Uf, sí, cuando estás a grito abierto. O cuando las facturas se acumulan a fin de mes, o cuando pones las noticias y parece que el mundo entero se está desmoronando. Exacto. Ahí es donde dices, a ver, ¿dónde quedó la perfecta felicidad? Pues justo esa es nuestra misión en esta charla, entender el cómo. ¿Cómo damos ese salto de una idea teológica que parece, pues sí, flotar en el aire, a una práctica real? Tangible, que te sostenga cuando las cosas de verdad se ponen feas. ¿Cómo? Supongo que primero tenemos que diseccionar el por qué nos resistimos tanto, ¿no? Sí, ese es el primer paso. A ver, si la felicidad es el estado natural de la mente, si está, digamos, garantizada por diseño, ¿por qué le echamos tantas ganas a rechazarla? Es rarísimo cuando lo pones así. Es que el texto del curso, especialmente por ahí de los capítulos 25 y 13, aborda esto de frente con lo que llama el conflicto de voluntades. Ah, claro, el famoso conflicto. Ajá. La base de la mente del ego es esta creencia, o sea, inquebrantable, de que la voluntad de Dios y tu voluntad humana están en una competencia destructiva. Como si fuera un juego donde solo uno puede ganar. Exactamente. El ego te dice que si Dios gana, tú tienes que perder algo. A ver, pausa ahí, porque esta idea es central. Yo misma lo he pensado, haz de cuenta que es como un niño chiquito que cree firmemente que la medicina para que realmente funcione y lo cure le tiene que saber horrible. Sí, sabe rico no es medicina. Exacto. Si el jarabe sabe a fresa, el niño desconfía. Y a nivel espiritual hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Totalmente creemos que si un proceso viene de algo divino, a fuerza tiene que doler. Tiene que implicar un sacrificio, una renuncia así súper agónica o un castigo. Y te lo pregunta directamente porque sé que analizas esto a fondo. ¿Te ha pasado que perdonas con la boca pero por dentro sigues en guerra? Constantemente. Y creo que es vital admitirlo, porque justo ahí se revela la trampa. O sea, esa guerra interna sigue viva porque el ego te instaló un chip, un sistema de creencias, donde perdonar de verdad se siente como una rendición, como si te estuvieran humillando. Como si bajaras la guardia y dejaras que te pisoteen. Exacto. En el fondo, hay esta convicción de que la voluntad de Dios implica un ajuste de cuentas. Pero, y aquí está la magia del texto, lo desmantela por completo.
Nos dice literal que Dios no dispone que su hijo sufra. Nunca. Wow. Entonces la mecánica de la salvación no es un rescate dramático donde baja un ser supremo de las nubes a sacarte del problema. Es un cambio interno, ¿no? Es 100% cognitivo. Es resolver ese conflicto de voluntades. Es que te caiga el 20 de que tu verdadera voluntad y la de tu fuente son idénticas. Las dos apuntan a que seas feliz. Pero a ver, si yo mañana toco madera, pierdo mi empleo o me dan un diagnóstico médico terrible, mi mente solita va a saltar a decir, pues esto es un castigo. O sea, el universo me está cobrando algo que hice mal. Claro, la culpa inmediata. ¿Cómo desactiva la lección 101 este drama tan específico? Pues yendo a la raíz misma del asunto. El dossier lo explica súper bien. Ataca la idea de que la separación original jamás ocurrió de manera real. O sea, ataca la creencia en el pecado. ¿Ok? Si el pecado no es un hecho real, sino nada más un error de percepción, entonces toda tu culpa es infundada. Y si la culpa es inventada, pues el castigo no tiene ningún sentido. Exactamente. Tu mente proyecta crisis o de plano agarra eventos neutros de la vida y los interpreta como tragedias, porque la culpa inconsciente exige que te castiguen. Pide a gritos el dolor. Ajá. Cuando por fin aceptas que la voluntad de Dios es tu felicidad, le quitas el combustible a esa máquina de culpa. Fíjate que el manual para el maestro, en la sección M20, lo pone casi como una regla estricta, ¿Qué dice exactamente? que un maestro de Dios tiene que ser un ejemplo de felicidad. Híjole, esa sección es un golpe a la mesa, ¿eh? ¿Lo es? Porque básicamente nos está diciendo que si alguien se presenta como guía espiritual o simplemente como alguien que estudia el curso y va por la vida arrastrando los pies, quejándose en papel de víctima, pues está enseñando pura falsedad. Enseñando un currículum falso. Exacto. Está predicando, sin decir una palabra, que Dios es un tirano que nos quiere ver con la cara larga. Y el dossier invalida por completo esa idea de que sufrir te hace superior espiritualmente. O sea, el camino de regreso a la paz no puede estar lleno de agonía, Tiene que ser alegre. tiene que ser de júbilo, porque a donde vas es al júbilo puro. Oye, y esto me lleva a una duda enorme que seguro muchos milagronautas también tienen. A ver, échala. Si la felicidad es mi estado natural y el sufrimiento es, digamos, una defensa del ego, ¿qué pasa cuando la mente de verdad se quiebra? O sea, cuando hay un trauma profundo o una depresión clínica. Claro, una crisis real. Sí, porque si la instrucción es simplemente sé feliz, mucha gente podría sentir todavía más culpa por no poder lograrlo en ese momento. ¿Cómo entra la psicoterapia en este modelo sin invalidar el dolor de la persona, pero sin hacerlo absoluto? Qué buena pregunta. Y creo que esa es una de las transiciones más brillantes que hace este análisis sobre el suplemento de psicoterapia del curso. O sea, el paciente no llega a terapia porque esté genuinamente roto en su esencia, Aunque se sienta así. aunque se sienta en 1000 pedazos. Llega porque parte de una premisa falsa. Cree, pero con toda su alma, que su sufrimiento es parte de su identidad, o lo que es peor, que es un pago que tiene que hacer por sus pecados pasados. Eso me recuerda a una frase del curso. No estás enfadado por la razón que crees. ¿Y cuántas veces eso cambia todo, verdad? Uf, te cambia la vida entera. Porque cuando pedimos ayuda, ya sea yendo a terapia o rezando en la noche, casi siempre lo hacemos desde un espacio de absoluta carencia. Pedimos paz como si le estuviéramos mendigando al universo algo que nos robó. O que nos tiene secuestrados, ¿sí? Y ese es el error fundamental de enfoque. ¿Cómo lo corrige el curso? Pues el suplemento de psicoterapia te aclara que curarte no es reparar un alma que se rompió. Es eliminar la culpa inconsciente para deshacer esto que el curso llama el deseo de sufrir. A ver, detengámonos un segundo ahí. Sí, la palabra clave es deseo. Es que si tú sales a la calle ahorita y le preguntas a cualquier persona, oye, ¿tú deseas sufrir? Pues te van a decir que estás loco. Te mandan a volar. Claro, el sufrimiento parece algo que te cae encima, una desgracia, no algo que tú pides del menú. A nivel consciente, obvio, nadie se levanta diciendo, hoy quiero sufrir. Pero a nivel inconsciente, el dolor es una herramienta buenísima para el ego. ¿Para qué le sirve? Es su testigo perfecto. Es el argumento irrefutable que usa para decirte, ya ves, el cuerpo es real, la separación existe y el mundo allá afuera te puede destruir. ¡Wow! Deshacer ese deseo implica tener la valentía de mirar esa dinámica de frente.
Y reconocer que, híjole, estamos usando nuestro propio dolor para tener la razón, en lugar de elegir ser felices. Es como si te aferraras a un carbón ardiendo en la mano nomás para demostrarle al fuego que sí quema. Exacto, una terquedad. Y esto cambia drásticamente la forma en que entendemos la oración, porque si ya no estamos pidiendo desde ese pozo de carencia, entonces, ¿qué es orar bajo este nuevo paradigma? Pues mira, en el suplemento del canto de la oración se desmantela por completo esto de la oración de súplica. La de pedir por favorcito. Esa mera, no vas a lo divino a rogarle por migajas de paz asumiendo que Dios tiene tu felicidad guardada bajo llave. La verdadera oración es un acto de comunión. De conexión total. Es celebrar una plenitud que ya tienes garantizada. Es sintonizar tu mente con un amor que ni siquiera conoce el concepto del pesar. O sea, es pasar de la frecuencia del ayúdame, sálvame de esta, a la frecuencia de reconozco que mi esencia nunca ha sido tocada, que está intacta. Exactamente. Ahora, todo esto suena profundamente transformador, a nivel súper íntimo, ¿no? Cuando estamos solos en el cuarto cerrando los ojos. Pero el verdadero desafío que plantea este análisis es sacar esta teología a la calle. Ahí es donde las cosas se ponen buenas. Claro, porque si soltar el deseo de sufrir me sana por dentro, ¿qué pasa cuando choco con el mundo exterior? Por ejemplo, en este 2026. ¿Qué pasa cuando dos naciones que creen firmemente que la otra tiene que sufrir para que haya justicia, colisionan? Esa es la máxima prueba de fuego de la lección 101. ¿Cómo sobrevive tu perfecta felicidad en medio de, no sé, una crisis geopolítica global? A nivel macro está cañón. Porque a nivel macro la humanidad opera siempre bajo un juego de suma cero, o sea, la convicción de que los recursos, el poder, hasta la paz, son limitados. Se acaban. Ajá. Entonces, bajo esa lógica, para que mi país esté seguro, tu país tiene que perder o ser sometido. Cuando el curso dice no hay grados de dificultad en los milagros, nos invita a ver que perdonar una traición o un mal comentario en redes es en realidad el mismo proceso interno, soltar la interpretación y recordar el amor. Totalmente, es la misma mecánica. Pero aplicarlo a conflictos internacionales, o sea, suena a utopía. Sobre todo hoy, que prendes el noticiero y la narrativa constante es que la paz siempre exige un costo de sangre o que alguien se sacrifique. Y justo esa narrativa es la que el dossier expone como la ilusión colectiva más grande que tenemos. Aquí introduce un principio brutal, la paz sin sacrificio. ¿Paz sin sacrificio? Sí. Si la base metafísica es que la voluntad de Dios es la perfecta felicidad para todos, sin excepciones, entonces cualquier acuerdo o tratado político que exija aplastar al otro es falso desde su estructura. Pero a ver, siendo súper prácticos, si hay un agresor activo en el mundo real, ¿cómo aplicas una diplomacia que no someta al otro mediante algún tipo de dolor o castigo? Es que esta diplomacia milagrosa o enfoque de suma positiva no te está diciendo que te quedes cruzado de brazos. Ah, ok, no es pasividad. Para nada. Lo que cambia radicalmente es la motivación detrás de lo que haces. Si tú pones sanciones para infligir dolor y castigar, estás operando desde la culpa. Y sembrando más resentimiento. Exacto, que es la semilla de la guerra de la próxima década. El enfoque de la lección 101 busca medidas que protejan, claro, que contengan la agresión, pero sin olvidar nunca que el bienestar de tu adversario es indispensable para tu propia seguridad. ¡Guau! Nadie está realmente a salvo si están sacrificando a su vecino. El milagro ahí es reconocer que los intereses compartidos son muchísimo más reales que cualquier agravio histórico. Es, digamos, desmantelar de tajo esta idea de que justicia es igual a venganza. Exactamente. Ahora, yo sé y reconozco que casi nadie de los que nos escuchan se siente en las Naciones Unidas a firmar tratados de paz, ¿verdad? Bueno, no que sepamos. Exacto. Pero nuestro campo de batalla de todos los días, donde proyectamos todos estos miedos, es el trabajo. Es la economía personal. Sí, la cartera. Y aquí el dossier saca un término que, híjole, me pareció escalofriantemente preciso. La cultura del esfuerzo agónico. Uf, es el diagnóstico perfecto de cómo vivimos hoy. O sea, estamos en un momento histórico increíble, ¿no? Con automatización, con IA haciendo el trabajo pesado, y aún así le somos súper leales al sufrimiento laboral. Es como si nos gustara sufrir en la oficina. Hay una creencia de que si tienes éxito o dinero, solo es válido y moral si te costó un estrés tremendo conseguirlo. Claro. Y aquí te pregunto, ¿y si la verdadera práctica espiritual no es cambiar el mundo, sino cómo lo interpretamos? Exacto.
cambiar el lente. Porque hemos internalizado tanto eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente, que pasa algo rarísimo. Si un proyecto fluye fácil, o si alguien gana bien haciendo algo que le divierte, nos entra una culpa automática. Una sospecha. Sí, la mente te dice, esto fue demasiado fácil, seguro algo horrible va a pasar para compensar. Y fíjate que esa sospecha es tu teología del miedo operando directamente en tu cuenta de banco. Qué fuerte. Es el ego diciéndote, cuidado, si no estás sufriendo, Dios te va a mandar una factura y te va a quitar todo. Te va a castigar. Y el mecanismo biológico aquí es interesantísimo. Cuando operas desde el miedo a la escasez, tu cuerpo activa el sistema nervioso simpático. Entras en supervivencia. Supervivencia pura. Y en ese estado, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que te da la creatividad y la visión para resolver problemas, ¡pum!, se apaga. Te bloqueas. Único, porque literalmente estás remando en contra de tu propia neurobiología. El miedo te paraliza. Y entonces, ¿cómo entra la lección 101 a salvarnos en el día a día del trabajo? Pues al aceptar que, por diseño, fuiste creado para ser feliz, la culpa por estar bien desaparece. Te relajas. Tu sistema nervioso se calma, y desde esa paz la creatividad empieza a fluir como agua. Empiezas a ver soluciones y recursos que el miedo te estaba tapando. O sea, dejas de ver el dinero como un premio por haber sufrido. Exacto. Los recursos ya no son una compensación por aguantar a un jefe tóxico. Se vuelven, más bien, un efecto secundario natural de estar en paz. Nadie allá arriba te va a dar puntos extra por estar agotado. Híjole, eso es liberador a niveles muy profundos. Es darte el permiso de quitarte el agotamiento crónico que traemos colgado como si fuera una medalla de honor. Sí, ya no es un trofeo. Y esto nos empuja directo al último gran pilar de todo este análisis. Porque si la economía es cómo gestionamos nuestra energía y recursos, hoy por hoy el recurso definitivo es la tecnología. Y hablo específicamente de la inteligencia artificial. Y hay que entender algo, la tecnología nunca es neutral. Es simplemente un amplificador gigante de la mente de quien la programa. Claro, de la intención que le pongas. Exacto. Y la pregunta del dossier es, ¿hacia dónde estamos apuntando ese amplificador? Yo tengo una analogía para esto. Haz de cuenta que la IA es como un GPS superpotente. Si la mente que lo maneja cree en la escasez, en el miedo y en la separación, pues va a programar el algoritmo para que optimice el conflicto, la indignación y te tenga ahí adicto a la pantalla, ¿no? Y esa es la definición exacta de lo que el texto llama eficiencia fría. Eficiencia fría. Es esclavitud digital. Al ego le fascina esto porque maximiza los likes, las métricas y la productividad, pero le vale un comino tu estabilidad emocional. Te drena. El engaño del ego es decirte, mira, usa esta máquina para producir el doble de rápido. Así te puedes estresar el doble intentando ganarle a la máquina. ¡Qué trampa! Pero, ¿y si giramos ese espejo algorítmico y la mente asume de verdad que la voluntad de Dios es su perfecta felicidad, la instrucción que le damos a la máquina cambia por completo, ¿verdad? Por completo. El dossier lo llama la programación del bienestar. Me gusta. Y pone el ejemplo de iniciativas como el canal de Mouse, que usan estas herramientas tecnológicas, pero con un propósito que es diametralmente opuesto. Si tú estás alineado con la lección 101, sabes que el único objetivo de automatizar tu vida es liberar tu tiempo y tu energía. ¿Para qué? Para no hacer nada y tirarte en el sillón. Bueno, para salir de la rueda de hámster, sí, pero con un propósito metafísico mayor. Ese tiempo que te sobra, lo liberas para que tu mente pueda hacer su verdadera chamba. Que es extender la paz. Extender la paz, practicar el perdón, recordar que estamos unidos. El software, las apps, todo tiene que ser un servidor de tu gozo. Si una app te da ansiedad o te hace sentir que no eres suficiente, está operando bajo la teología del miedo. Es recuperar la autoridad, ¿no? O sea, el teléfono no decide para qué sirve, lo decides tú. Si entiendes que la felicidad es tu única voluntad real, la IA se vuelve tu asistente. Organiza tu logística y te deja la tarde libre para arreglar una relación rota o para pintar o nomás para existir sin culpa. Es el puente perfecto entre la teoría abstracta y tu vida diaria. Porque todo este recorrido nos demuestra que la espiritualidad no pasa en el vacío. Pasa en todo. En cómo ves una guerra en las noticias, en cómo te quitas la culpa al cobrar por tu trabajo, hasta en decidir apagar las notificaciones de tu celular
para cuidar tu paz. Todo se reduce a una sola cosa en la mente. Seguir defendiendo las trincheras de tu dolor para sentir que tienes la razón, o abrir las manos y aceptar el regalo de la perfecta felicidad. ¡Qué bárbaro! Todo regresa al nivel de la mente siempre. Y los problemas de allá afuera son solo la excusa para corregir al maestro de adentro. Y por eso este dossier te deja con una interrogante final que a mí se me hace súper incómoda pero bien necesaria. A ver. Si de verdad la voluntad divina es que seas perfectamente feliz y cualquier sufrimiento es solo una terquedad tuya por pelear contra tu fuente, la pregunta es, ¿qué área de tu vida estás defendiendo en secreto para seguir siendo la víctima? Uy, qué fuerte. ¿Es tu cuenta de banco que parece que nunca alcanza? ¿Es esa relación con tu familiar a la que no quieres perdonar por orgullo? ¿O es tu tiempo libre que te la pasas llenando de problemas inventados para sentir que eres importante? ¡Wow! Observar esa resistencia sin juzgarte, así con honestidad brutal, es el primer paso para que el milagro entre. Pues, ¿qué nivel de cuestionamiento para llevarnos hoy a la almohada? Revisar con lupa dónde seguimos invitando al dolor a sentarse a la mesa, creyendo que nos protege cuando en realidad es nuestro carcelero. Esto fue Explorando un curso de milagros con Moz, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.